Vamos a empezar entonces, lo que estoy comentando es, vamos a hacer nuestro ejemplo de hoy, vamos a comenzar un nuevo tema que en realidad no es nuevo, estamos trabajando de manera intuitiva y es el tema de arreglos. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero les voy a explicar por acá. No. Vamos a quedarnos aquí y vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, quiero hacer una aplicación que calcule el promedio de 30 calificaciones por alumno. Bueno, si en el momento actual, pues seguramente yo diría, bueno, las calificaciones son de tipo flotante. Yo diría calificación 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4. Y así me la llevaría hasta tener toda la lista de calificaciones que yo necesito. Este sería el enfoque en función de lo que hemos visto. Si yo les dejara un programa que me permitiera a mí hacer el cálculo del promedio de 40 calificaciones, pues tendrían que declarar todas y cada una de las variables. Ahí el tema está en que, pues, qué flojera, ¿no? De entrada declarar tantísimas variables para todas y cada una de las calificaciones. Todas las calificaciones son del mismo tipo. Todas las calificaciones en realidad tienen el mismo nombre de calificación y nada más están diferenciando por el numerito que le estoy poniendo al final en la variable. Entonces, pues si eso, y luego para acabarla tengo que poner 40 scans, 40 peticiones de pantalla con un print, y luego hacer una formulita que diga promedio es igual a C1 más C2 más C3 más C4 más C, y todo eso dividido entre el número de calificaciones. Lo agarro, lo termino, le presento a mi usuario final mi programita y entonces me dice, oye, ¿qué crees? Que ya no van a ser 40, van a ser 80. O, ¿sabes qué? Después de que lo hiciste en 80, ya lo pensamos bien, no vamos a sobrecargar a los alumnos porque estamos en pandemia y ya nada más les vamos a dejar 10 calificaciones. Es más, ¿sabes qué? Quiero que el programa a veces pida 10 y a veces pida 50. Porque depende del profesor. Pues eso se vuelve toda una complicación porque pues yo necesito declarar todas mis variables, ¿están de acuerdo? Los lenguajes de programación nos dan un mecanismo para lidiar con esta clase de problemas en donde yo necesito contar con una cierta cantidad de variables, todas ellas igualitas, y que se diferencian por un subíndice. De hecho, ustedes los han manejado antes, lo que pasa es que nadie se las ha presentado. Y ustedes allá en matemáticas dicen, por ejemplo, sea la variable x subíndice 1, coma, y luego la variable x subíndice 2, coma, y luego la variable x subíndice 3. Y este subíndice, pues en realidad lo que está diciendo es que la variable esta que estamos trabajando es la mismita, ¿no? Inclusive lo manejan con cosas así. Sea la sumatoria de la variable x desde que i es igual con 0 y hasta que valga n de, esta es una n, de una variable x a la i, por decir cualquier cosa. O bien, en vez de decir eso, dicen la sumatoria de todas las variables x y ésimas, que es todavía mejor. Esta notación la entienden perfectamente bien. Y lo que está diciendo es que vas a ir tomando cada una de las instancias de la variable x, todas ellas del mismo tipo, todas ellas con el mismo nombre, todas ellas representan un valorcito específico dentro de una serie de valores y están numerados desde el valor 0 hasta el valor enésimo. De hecho, en matemáticas suelen empezar las cuentas en 0, desde el valor 0 hasta n, y esto significa que vas a ir sumando x0, x1, x2, x3, es decir, esa sumatoria va a ser igual a esto, desde que vale 1, vale 2, vale 3 y así hasta que valga el subíndice xn. Me faltó el 0, pero bueno, ustedes entienden lo que quiero decir. Entonces, aquí el asunto está en que cuando yo hago esta clase de cosas, ese era un signo más, muy feo. Esta sumatoria es lo que está diciéndome, que tengo n cantidad de valores y que cada uno de ellos se diferencia por un subíndice. En realidad, matemáticamente, insisto, ustedes ya lo han manejado n cantidad de veces y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a manejar un arreglo de calificaciones, por ejemplo, y vamos a hacerlo chiquito para empezar. Yo voy a decir que tengo 3 calificaciones. Estas 3 calificaciones se van a generar de tipo flotante y van a ser exactamente como lo que acabo de decir. En realidad esto lo que va a hacer cuando yo declare ese arreglo
es que me va a generar un arreglo en donde yo tengo la calificación subíndice 0. Ah, qué feo. La calificación subíndice 1 y la calificación subíndice 2. De esta manera, ¿sale? Oye, como está empezando en 0, yo cuando le dije acá que quería declarar el arreglo con 3 elementos, tengo que tomar en cuenta que cuando se trata de arreglos, los arreglos siempre van a empezar con el subíndice 0. Y que si yo empiezo con el subíndice 0, significa que los elementos que está creándome son el calificación 0, calificación 1 y calificación 2. Son 3 elementos. Esto significa que cuando yo declaro un valorcito acá dentro del programita, ese valorcito me está indicando que este subíndice, el 3, no lo puedo acceder o, perdón, me voy a meter en problemas. Entonces aquí, para ir mostrando cómo funciona este negocio. De entrada me generó estos 3 valores, calificación 0, 1 y 2. Luego vamos a poner aquí un hermoso printf para ir leyendo las calificaciones. Entonces aquí le voy a pedir la petición de una calificación. Ahí está, calificación. Y luego su respectivo scan. Sabemos que como estoy pidiendo un flotante, entonces tendré que ser %f. Está, coma, y luego el ampersand correspondiente a la variable. En este caso, yo tendría que leerlo así, calificación 0. Si me pongo súper estricto, lo voy a hacer primero desglosado y luego lo hago con un ciclo, porque ustedes ya saben sobre ciclos. Entonces, leería la calificación 0, la calificación 1 y la calificación 2. Eso es lo que quiero hacer. Una vez que yo tengo eso, entonces declaro una variable flotante para la sumatoria, y va a ser igual a la suma de todas esas cosas que yo tengo ahí arriba. Y voy a decir, aquí el tema está en que pues yo terminaría exactamente en el mismo lío y no quiero semejante cosa. Entonces, antes de seguir, mejor explico lo que sigue. Quiero ejecutarlo paso a paso, F10. Ah, caray, y me equivoqué en alguna parte. Ah, sí, claro, perdóname la vida. Y está listo para trabajar. Entonces le doy F10 y vemos que aquí a nivel de las variables me acaba de crear, justo como yo comenté, 3 valores. La calificación, subíndice 0, subíndice 1 y subíndice 2. Entonces, una vez que yo tengo estas 3 calificaciones, el subíndice 0, subíndice 1, subíndice 2, vemos que los valores por default no están definidos, tienen pura basura. Y son variables de tipo flotante. De hecho, aquí me dice que la variable calificación es una variable flotante de 3 elementos. Listo. Le doy el F10 y entonces en la pantalla aparece el primer letrerito para pedir la primera calificación. Le doy F10 para que proceda a pedirme y vamos a decir, ¿hacemos algo realista? Pues digamos un 2. Luego un 6. Y finalmente un 8. Antes de capturar el siguiente 8, quiero mostrarles que aquí en mis variables tengo yo como calificación 0 el 2, como calificación 1 el 6, la calificación 2 tiene pura basura, le vamos a dejar aquí el 8, es más, generalmente ya para el tercer parcial sacan 10 y aquí lo vemos. La calificación 0 tiene 2, la calificación 1 tiene un 6 y la calificación 2 tiene un 10. Los valores fueron asignados en cada una de estas variables conforme yo se lo pedí. Y ya, el programa ahorita no está haciendo nada más. Pero por supuesto, yo puedo hacerme la vida mucho más amable. En lugar de utilizar este esquema que es escandalosamente precario y simplón,
lo que voy a hacer es que voy a declarar una variable contador, así, muy mona. Y si esto es lo único que está cambiando en este bloquecito de instrucciones, pues este es un gran candidato a venir conta. Mi contador lo voy a empezar en 0. Y luego voy a decir que mientras el contador sea menor que 3, porque 3 es la dimensión de mi arreglo, lo que voy a hacer es que voy a pintar un letrerito print y luego que pida el scan. Y con el scan aquí adentro voy a meter la variable que se llama iConta. De esta manera. Y una vez que haga eso, a la variable conta la voy a incrementar de esa manera. Es exactamente lo mismo que tenía yo hace un momentito en el código. Va a imprimir la calificación y luego va a pedir la variable que se encuentre indicada por el subíndice. Solo que ahora el subíndice es una variable, ya no es una constante. Se supone que no se le asigna el valor 3, no, el 3 no debe de ponerlo porque ya vimos que solamente se asigna el valor en 0, en 1 y en 2. Aquí cuando el conta valga 3, ya no va a ser verdadero que 3 sea menor que 3 y en ese momento se va a salir. Ahorita lo vemos. Entonces aquí esta variable va a ir cambiando y va a ir valiendo 0, se incrementa vale 1, 2 se incrementa vale 2 y luego cuando llegue al 3 se va a salir felizmente. Y ahora sí, puedo volverlo a ejecutar. Uno, 2 y 3. Listo. Ya lo leyó, bien bonito, y vemos que solamente lo ejecuta efectivamente 3 veces. Lo voy a ejecutar paso a paso para que todo el mundo pueda verlo. No está aquí. A ver si sirves tú. No sirves. Oh. Bueno, ni modo. Tendré que conformarme con eso. Déjenme traerlos de vuelta porque ya no los veo. Ahí están. Entonces, dice F10. Empiezo la variable y contador. A esta variable la voy a fijar aquí en la pantalla para que veamos cómo va cambiando su valor. Inicialmente tiene basura, paso por esta línea y ahora el contador vale 0. Y entonces, ¿esta la puedo fijar? Sí, la puedo fijar. ¡Qué emoción! Aquí está. Ya podemos ver los valores del arreglo y vemos que tiene puritita basura. Perfecto. Inclusive si le hago clic aquí, me muestra los 3 valores. Sale. Entonces iniciamos preguntando, ¿0 es menor que 3? Pues 0 sí es menor que 3, por lo tanto esto es verdadero y entra. En la pantalla aparece el primer letrero que dice calificación. Parar. Lo voy a hacer todavía más explícito, por cintitos y, coma, y conta, más 1. Ahora sí, lo voy a volver a dar play. Lo que quiero ahora es que me vaya pues, mostrando en pantalla qué número de calificación me está mostrando. Entonces, listo. Una vez más, arrancamos. Pongo el contador a 0. Pregunta si 0 es menor que 3. Y resulta que sí lo es. Por lo tanto, en pantalla va a aparecer conta vale 0. Más 1, 1. Por lo tanto, en la pantalla va a aparecer calificación 1. Le tengo que poner este más 1 porque el mundo, los mortales, no cuentan desde 0. Los mortales cuentan desde 1. Sin embargo, los programadores contamos desde 0. Entonces hay que hacer una traducción entre lo que está almacenado en la máquina y lo que los mortales entienden. Es importante traducirlo al lenguaje mortal para que ellos no sepan qué cosas raras estamos haciendo ahí abajo, ¿sale? Ok, entonces, con el contador empezando en 0, aquí estoy leyendo la calificación en el subíndice 0. Cuando yo lea aquí, con F10, le voy a poner el 3 de calificación. Y el 3 vemos que ya quedó almacenado aquí, en el primer subíndice. De hecho, aquí puedo ver, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí sí se ve que es un 0. Y entonces ahora la variable la voy a incrementar. Le voy a dar F10 y vemos que el contador ya vale 1 después de incrementado. Me retacho para acá. Entonces decíamos, acá
sí, ahorita termino el ejemplo y ya hacemos el corte para el cafecito. Aquí decimos que el contador es 1, que 1 es menor que 3, le doy F10. Y entonces ahora el contador que vale 1, le incremento 1 para que al mortal le aparezca que estoy pidiéndole la segunda calificación. Le doy F10 y entonces podemos observar que el usuario ya ve que le están pidiendo la calificación 2. Y es exactamente como ese contador vale 1 que voy a mostrarlo aquí. Voy a leer la calificación con subíndice 1 y ese significa que lo voy a poner en esta posición. Le doy el F10, me pide la siguiente calificación, saca 9 el chamaco y luego incrementamos el contador. Ahora el contador vale 2. Ya vemos aquí que lo puso en rojito porque cambió la variable. Le doy F10 y pregunto, ¿2 es menor que 3? Sí, 2 es menor que 3, por lo tanto vuelvo a entrar. 2 lo incremento, va a aparecer en la pantalla que estoy pidiendo la calificación 3. Aquí leo el valor de la variable cuando el contador vale 2. Le doy F10, procede a leer la última calificación, sacó 10 en su tercer parcial. Y ya vemos que aquí está todo el arreglito, que tiene el valor 3, el valor 9, el valor 10. Le incremento el valor del contador, ahora el contador vale 3 y como 3 ya no es menor que 3, el programa felizmente termina. Listo. Ya leí los 3 valores, por lo tanto hacer la sumatoria pues es una vacilada también. Y conta, lo voy a hacer igual con 0. Y luego, mientras el iconta sea menor que 3, voy a hacer exactamente el mismo truco. Perdón, aquí me faltó declarar la variable sumatoria. ¿Está? Y como dijimos hace ratito, pues la sumatoria es la sumatoria de todos los subíndices desde que vale 0 hasta que vale n. Y es lo que estamos diciendo, desde que vale 0 hasta que vale n, donde n en este caso es un 3, vas a hacer lo siguiente. ¿Qué quiero hacer? Pues a la sumatoria, que pongo en 0 para no errar, porque ya sabemos que trae basura. La sumatoria la voy a hacer igual a lo que tenga la sumatoria. Cuando le sume la calificación en el subíndice y conta. De esta manera. Entonces va a suceder exactamente lo mismo. Voy a entrar valiendo 0 y 0 más lo que tenga el subíndice 0 y me lo va a dejar aquí en la sumatoria. Se incrementa y ahora el contador, aquí me falta incrementar el contador, y conta más, igual que lo hice allá arriba. Entonces incremento, ahora va a ir por el subíndice 1, el subíndice 1 se va a sumar a lo que haya tenido ya almacenado, y entonces es lo que ya estaba almacenado más el contador 1. Se incrementa, regresa y como todavía sigue siendo menor que 2, entonces lo que ya había sumado, lo que ya había ido acumulando, ahora le sumo lo que tenga en la celda 2, lo incremento, se vuelve 3, 3 ya no es menor que 3 y entonces felizmente salgo. ¿Por qué no le puedo poner un 3? Voy a ponerle un 3 aquí. ¿Por qué te estás quejando? No sé por qué se está quejando. ¿Hice algo raro? No hice nada raro. Y luego, ya que tengo eso, pues entonces yo sé que el promedio, flotante promedio, va a ser igual al valor de la sumatoria dividido entre 3. Entonces ya en un lindo printf puedo poner el promedio es %f y acá le ponemos el promedio. Ahí está, punto y coma. Y ya nada más ponemos aquí el espacio que me faltaba. Le doy play. ¿Es con float para poder poner calificaciones con punto decimal? Sí, por supuesto. Vamos a ponerle 2.3 más 4.5 más 1.2. 2.2. Ahí está. Enter. Y entonces me dice que el promedio es 3. Pues quién sabe si sea cierto o no, pero yo creo que sí. 2, 5, 8 y 2, 10. Llevo 1, 3, 7, 8, 9. Entre 3, 3. Sí, pues miren, de chiripada me dio un valor
exacto con enteros. El promedio de estas calificaciones es 3. Y de esta manera lo está trabajando. ¿Dudas? No tengo idea por qué lo marcó error. Como ustedes pueden ver, lo está trabajando sin problema. ¿Dudas? Los arreglos son algo que se les dificulta mucho. A mí se me dificultaba cuando era joven y bello. Ah, sí, por supuesto. ¿Sí cupo todo? Sí cupo todo. A ver, Brandon, ¿me vas a preguntar algo? Profe, para que todo esté en función del contador, ¿no sería mejor en el promedio poner la sumatoria entre el contador más una? Sí, sí. Ahí el tema nada más está en que tienes que asegurarte que cuando llegues a esta línea, el contador valga lo que está valiendo. Porque si aquí en medio pongo, o como es una variable temporal que voy usando de trabajo, si yo aquí me confío en que iconta siempre va a valer duda, y así estará bien, ¿eh? Me calculará bien así el promedio, chicos. Si siempre confío en que conta va a traer el resultado del último for, bueno, del último while, pues puede que sí y puede que no, ¿eh? No, no está bien, efectivamente. Para que funcione correctamente tengo que ponerle el par de paréntesis para que primeritito calcule la suma, y una vez calculada la suma, entonces sí realice la división. Recordemos el tema de precedencia. Ok. ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, en lo que lo hacen trabajar, 5 minutos. Dime, Gael. Sí, perdón, profe. Y nos dijo también que había situaciones en las que pues, nos iban a pedir primero 20 y luego 50 o así. Hay como un término para poner un máximo de caracteres y que de esos solo se ocupen tantos. No, fíjate que no hay ninguna restricción. Ok, ok, Bueno, gracias. salvo la cantidad de memoria, pero mira, sin ningún problema podemos ponerle bastante más. Aquí la modificación que yo le haría a este código para que fuera más amable es gatito define num calificaciones, y le pongo un 3 por default, y entonces este número de calificaciones va aquí, 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 y por supuesto me agrada que entonces en lugar de esto vaya la macro ahí. Entonces de esta manera, fíjate qué cosa tan fregona, como estoy sustituyendo el numerito 3, que además se volvió un número mágico, se le llama número mágico a un numerito que pongo en el código y que pues los tengo muy claro la primera vez, pero después quién sabe qué signifique. Mejor le ponemos un nombre simbólico como número de calificaciones, es mucho más amable, y si el programador sabe a qué se refiere ese 3, al número de calificaciones. Si yo le doy play aquí, pues esto va a seguir jalando sin problema. Un día que jale, ¿verdad? Ahí está. Y si quiero cambiárselo a 80, bueno, pues aquí ya nada más le decimos 80. Ah, ¿cómo es lo que se me ocurre ponerle 80? Bueno, pues ya le puse 80. Y ya declara un arreglo de 80 y está listo para recibir 80 calificaciones. ¿Qué tuve que hacerle al código? Pues en realidad solamente modificar el número de calificaciones que yo iba a leer
Y sobre eso listo, me calcula el promedio, como si tal cosa. ¿Sale? ¿Y qué tuve que hacer? Pues realmente nada, nada más hacer la modificación de la variable que necesito y el programa automáticamente se reajustó a las nuevas cantidades. Eso es lo bonito de manejar arreglos. Como todo es lo mismo, pues yo simplemente hago mis bloquecitos y puedo ya comenzar a manejar mucha información de manera masiva y yo solamente modifico qué cantidad de información es la que quiero manejar. ¿Dudas? Así como yo puedo manejar los arreglitos para numeritos de esta manera, también lo puedo hacer, por supuesto, para las cadenas, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un nuevo proyecto. Vamos a hacer uno de consola siguiente y entonces acá le ponemos ¿cómo le pondremos? Subcadena, ahí está, crear, listo. Un problema típico en la programación es, ¿sabes qué? Dada una cadena cualquiera, quiero saber, quiero obtener una subcadena de una determinada cosa. Por ejemplo, si alguien me envía un CYP y dice CYP01- mi número de cuenta que sería 2000614 y luego el nombre del alumno, Ernesto Peñalosa. Entonces yo le puedo preguntar al sistema operativo, oye, dame el nombre del archivito o dame la lista de archivos que tengan extensión .zip. El archivito me lo va a dar y esto que está aquí lo almaceno en una cadena. Y ya que lo tenga en una cadena, entonces le puedo decir, dame los primeros 5 caracteres. Y eso constituyen la materia, los primeros 3 constituyen la materia de la cual es esta tarea. La CYP es computadoras y programación. EDD es estructuras de datos, POO es programación orientada a objetos. Los siguientes 2 me indican el número de tarea, la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, y sobre esto enrútalo hacia el evaluador correcto dentro de mi estructura del evaluador para que yo nada más deposite el archivito y ya solito sepa quién lo tiene que atender, quién tiene que realizar la evaluación de esto. Le puedo decir, ¿sabes qué? A partir del 6º carácter viene el número de cuenta para que tomes el número de cuenta y de ahí vayas y lo almacenes en un archivito. Y por último, esto me lo vas a poner en una columna aparte que es el nombre del alumno para que yo visualmente los pueda organizar de mejor manera cuando esté revisando la información y haciendo un análisis de lo que está pasando. Entonces, esta cadenita que viene toda junta, en realidad trae información codificada y el programa, el robot, la toma, la analiza, la parte en pequeños bloquecitos de toda su constitución para poder hacer determinadas chambas. Entonces, una vez explicado esto, yo por ejemplo aquí voy a hacer que diga que diría clave de tarea y la voy a hacer igual a esto que está aquí. Ahí está, control C y lo pongo ahí dentro. Y esto por supuesto es una variable de tipo char. Y aquí sí me gustaría que pensáramos en lo que está sucediendo cuando yo declaro una cadena, como esta que estoy poniendo aquí. Yo había dicho que para declarar una cadena yo tengo que poner corchetes y luego aquí un numerito y luego el punto y coma. Ahorita que acabamos de ver arreglos, pues yo creo que nos queda bastante claro que en realidad esto es una mentirota, lo que les dije. No existe nada parecido a una cadena en lenguaje C. Yo lo que en realidad estoy declarando es un arreglo de caracteres de esta longitud. Igualito que lo hicimos con los números, solamente que en vez de manejar números, aquí estoy manejando caracteres. Por eso es que los caracteres se manejan de una manera diferente. Porque en realidad yo no estoy manejando un tipo de dato. En realidad estoy manejando un conjunto de datos, todos empacados en un arreglo. Y yo estoy manejando arreglos. Ahora, aquí hay varios asegúnes, pero vamos poquito a poquito. Como yo estoy declarando aquí esta cadenota y no me quiero poner a contar de cuántos caracteres tiene, pues entonces yo lo puedo declarar con el corchetes para que el lenguaje C haga la declaración. Esto creo que ya lo habíamos platicado.
Ok, una vez que hago eso, el programa lo que tiene que hacer es, va a leer un carácter inicial, un carácter final, y me va a entregar qué valores son los que se encuentran en esa subcadena. Entonces, para eso yo voy a decir aquí printf, bueno, voy a declarar primero mis dos variables, integer límite inferior, coma, límite superior. Ahí está. Y entonces ahora sí, vamos a leer printf. Si esa la debería de leer también desde la pantalla, pero bueno, ahorita lo hacemos. Entonces aquí decimos carácter inicial. Como los humanos no obtienen subcadenas, entonces esto sí lo voy a hacer desde cero. Y aquí vamos a decir scan. Y leemos el límite inferior, porcientitos i, coma, ampersand, límite inferior, punto y coma. Y luego hacemos lo mismo para el límite superior. Y de esta manera voy a leer de tal carácter a tal carácter. Lo deseable es que si el límite inferior es menor que el límite superior, haz esto. De lo contrario, no hagas nada. Ahí está. Y entonces vamos a decir aquí, mientras el límite inferior realmente sea menor que el límite superior, a ver chicos, una duda. Debe ser menor o menor que. Lo que quiero hacer es esto. Printf. Y aquí voy a pintar cada uno de los caracteres que me están pidiendo. En la clave tarea. En el subíndice que me indique el límite inferior. Me van a decir, quiero que obtengas el carácter que se encuentra de la posición 4 a la posición 5. Y entonces, si yo nada más obtengo los caracteres de la posición 4 a la posición 5, bueno, es que en realidad es 0, 1, 2, de la posición 3 y posición 4. Entonces aquí me van a decir, quiero que me entregues de la posición 3 a la posición 4. Esto va a empezar diciendo, bueno, para empezar el límite inferior debe ser menor que el límite superior. Y una vez que tienes eso, entonces mientras no llegues al límite superior, ve pintando cada uno de los caracteres. Y aquí lo que hago es que tomo la variable límite inferior y la voy incrementando. Si me dicen 3, entonces lo incremento y se va a volver 4. Y así quiero que me pinte todos y cada uno de los caracteres intermedios para obtener una subcadena. Una subcadena es un pedacito de cadena en medio, al principio o al final. Para el caso es lo mismo. ¿Estará bien así mi código? ¿Esto hará lo que yo estoy queriendo? Ok, démosle play y averigüémoslo, porque pues, no hay como darle play y vamos a ver qué está haciendo. Entonces le voy a decir que quiero ver el carácter 3 y hasta el carácter 4. Y solamente me mandó el 0. Yo quería que me votara 0,1 y solamente me votó el 0. Ok. Díganme en qué me equivoqué. ¿No le hace falta un igual en el while o un menor igual? Yo creo que sí, porque si allá arriba dije que aquí lo que está pasando es que 3 es menor que 4, sí, entra la primera vez, imprime el carácter en la posición 3, luego se incrementa, vale 4 y 4 ya no es menor que 4. Con el menor igual, ya va a ser que 4 sea menor que 4, va a entrar la segunda vez, imprime el carácter 4 y entonces sí se sale. Vamos a ver.
quiero ver del carácter 3 al carácter 4. Y ahora sí me entrega el número de tarea. Es la tarea 01. Bien, entonces lo voy a probar. Si este es el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Del carácter 6 al carácter 12. Entrégame del carácter 6 al carácter 12. Y me está entregando que el número de cuenta es el 2000-614. Y eso es efectivamente lo que encuentro en esta ocasión. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Observemos que en esta ocasión el contador del while no lo empecé en 0, Digo, pude haberlo empezado en 0, hacer un contador que valga desde que valga 0 y hasta el número de caracteres que sea la diferencia entre el superior y el inferior, pero no lo consideré necesario, pues si este ya me está apuntando directamente al carácter inicial, pues parto del valor que me están dando aquí y a partir de ahí comienzo a incrementarlo. Entonces, como pueden ver aquí el while sigue funcionando como un contador, pero no siempre tienen que empezar en 0. En este caso empecé en una cantidad completamente diferente. Ok, ahora, me dice el usuario, ¿sabes qué? Es que sí, pero quiero separarlo en sus 3 componentes fundamentales. En este y en este, así, hasta el final. ¿Cómo le hago? Pues podríamos hacer esto mismo repitiéndolo varias veces, pero miren, la verdad es que se me ocurre una manera diferente de emprender el asunto. Tomando en cuenta que tengo ese guioncito. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar otra vez mi contador, el límite inferior. No, aquí ya no vamos a usar límite inferior. Voy a declarar otras dos variables, integer y conta. Y voy a declarar una que se llame límite. Ahí está, muy mono, ¿sale? Entonces el conta lo voy a empezar en 0. Porque voy a ir empezando desde el principio y hasta el final. Y lo que voy a hacer es, mi estrategia va a ser muy simple. Ve pintando cada carácter. Y cuando encuentres el guioncito, ahí vas a reemplazar el guioncito por un salto de línea. De tal manera que en la pantalla se va a ver el salto de línea para que se vean las 3 palabras diferentes. Y lo voy a ir recorriendo carácter por carácter sin más. Y entonces, aquí, pero no solamente tengo que detectar el guioncito, también tengo que detectar el punto, porque solo quiero CYP01, 2664 y Ernesto Peñalosa. De hecho, si lo piensan, esta cosa está haciendo exactamente eso. Cuando yo hago clic aquí, detecta dónde empiezan y dónde terminan cada una de las letras. Entonces, una variante, un reto podría ser, dada una cadena cualquiera, separe la palabra, separe esa cadena en las palabras que constituyen esa cadena, ¿no? Y ahí de esa manera estaríamos trabajando como lo haría Google. ¿Cómo le hace Google para saber dónde empiezan y dónde terminan las palabras dentro de una búsqueda? Pues con un procedimiento semejante que estoy haciendo. Yo voy a detectar espacios con guioncitos, pero Google detectaría espacios en blanco, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando yo haga esto aquí, clic, pues me está seleccionando todo porque no hay un espacio en blanco. Si yo lo añado, ya no me considera que todo eso sea una palabra. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Voy a empezar desde el carácter 0 y mientras el límite lo voy a hacer igual a la longitud de la cadena, y mi cadena se llama clave tarea. StringLen es una función que me permite a mí recuperar el número de caracteres que existen en este arreglo. Solo funciona con caracteres. Entonces aquí me va a contar cuántos caracteres tengo. No tengo idea ahorita cuántos sean, no los conté, no me quise tomar el trabajo de contarlos para ponerlos aquí. Tampoco me voy a tomar el trabajo de contarlos yo para poder hacer este programa. Entonces, desde que vale 0 ya está el límite. Donde el límite es el número de caracteres en la cadena, aquí voy a decir mientras
el iconta sea menor que el límite. Así, muy mono. Y vamos a poner un printf. No. Voy a obtener el carácter que se encuentre en clave tarea, corchetes y conta. Aquí saco de la cadena el carácter solito, el que me interesa. Y ya lo tengo ahí. Ah, este está quejando porque no lo he declarado. Charsen, ahí está, ya lo declaré. Entonces declaro este carácter y este carácter se va a hacer igual a lo que traiga el arreglo, la posición en esa posición del arreglo. Y entonces entendemos lo que estamos haciendo aquí realmente. La cadena no, insisto, no es un tipo de dato. En realidad es un arreglo de caracteres y este me indica una posición dentro de toda esa cadena. De tal manera que aquí extraigo un carácter, un elemento dentro del arreglo. El elemento es de tipo char. Entonces lo almaceno aquí. Y ya aquí, de manera muy bonita, entonces ya puedo preguntar si el carácter C es igual a un guioncito o el carácter C es igual a un punto. Entonces vas a poner un salto de línea. De lo contrario, vas a escribir el carácter que acabas de leer. Así de facilote, ¿no? Voy a analizar todo este chunche y entonces si obtengo el carácter en la posición iésima, eso lo almaceno aquí. Si ese carácter es un guioncito o el carácter es un punto, entonces doy un salto de línea. De lo contrario, simplemente escribo el carácter. Entonces, ¿qué va a resultar? Que voy a escribir carácter, 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 salto de línea, carácter, 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 salto de línea. Y sí los va a ir poniendo y de esa manera voy a ir separándolo en las palabras constitutivas. Finalmente, acá cuando termine cada uno de esos procesamientos, yo incremento el contador para pasar al siguiente. Y veamos cómo va a trabajar esta chiva. Sí, también va a imprimir el zip. Ahí sería interesante, entonces a lo mejor que si detecto el punto, se pare. Vamos a decirle que me traiga del 1 al 1. Ay, nos falta un salto de línea. A ver, sí, porque si no se ve muy feo. Aquí. Salto de línea, punto y coma. Ahí está. Sí. Carácter 3 al carácter 4. Y me dice del carácter 3 al carácter 4 está aquí. Doy el salto de línea para que se separen. La primera palabra es CYP01. La segunda es el número de cuenta. La tercera es el nombre del alumno. Y ya nos puso acá la extensión del archivo que es .zip. Y de esta manera yo puedo separar entonces los campos en sus campos constitutivos y ya los separé en palabras. Por supuesto aquí sería divertido que estas fueran a parar a una variable, pero esas se las dejo a ustedes de ejercicio mental. ¿Cómo le hacemos para ahora cada una de estas palabras almacenarlas en 3 variables diferentes? Para que ya entonces aquí tenemos estas 3 palabritas y cómo le haríamos para almacenarlos, esto en una cadena, esto en una cadena diferente y esto en otra cadena diferente. Ahí sí se las dejo para que la piensen, ¿sale? Para ya terminar este ejercicio y cerrar con eso la clase, pues queríamos nada más las palabras, pero no queríamos la extensión. Entonces, pues ya para terminarlo, vamos a decir que mientras el contador sea menor que el límite y el carácter sea, no se llama carácter, y el carácter C sea diferente de un punto. De esta forma. Y entonces yo tengo que iniciar el carácter para que no vaya a hacer alguna tarugada. Le voy a poner que el carácter inicial es un nulo. Pero es un carácter. Tengo que encerrarlo entre apóstrofos. Ahí está. Inicio el carácter con el valor nulo.
el contador empieza en 0, el límite con el número máximo de caracteres, y entonces aquí pregunto, mientras no llegues al límite y no encuentres el punto, haz toda esta chamba. En el momento en que encuentres el punto, este igual ya no va a ser verdadero y el programa felizmente va a terminar. Le doy play. Carácter inicial 6, 12, y vemos que ya funcionó. Tengo las tres palabras, detectó el punto, no imprimió el punto porque lo que hizo fue que dio el salto de línea y llegó al while, detectó que ya estábamos en el punto y entonces rompe la ejecución y ya no pone la extensión. Y de esta manera mi programita está funcionando bien bonito, separándome los caracteres constitutivos de la cadena que yo proporcioné al principio. Y de esa manera el robot sabe cuál es la tarea y por eso se pone de payaso diciendo, pues perdóname, pero no reconozco la tarea. Tú me dijiste que era la CYP48 y pues no encuentro ninguna CYP48. ¿Sale? Por eso el robot por eso el robot es tan payaso. No es que sea tan payaso, sino que necesita encontrar las cosas en la forma y el tamaño y el orden en el que fueron solicitados, porque esa es la manera como está programado para que encuentre los campos y encuentre la información en ese orden exactamente, con esos tamaños, con esa estructura en particular. ¿Vale? ¿Dudas, chicos?